En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Doctor Alurralde, Aldo, como puedan, por ahí lo voy a tutear, gracias por este tiempo, gracias por ser uno de los jueces federales de mayor trayectoria y más honestos y con gran laburo y gran trabajo. Un gran saludo a la distancia desde Aire Santa Fe. Los saludo en nombre de todo un equipo que está acá para charlar y disfrutar este momento. Luis Mino lo saluda, doctor. ¿Qué tal? Un gusto grande. ¿Qué tal? Un gusto para mí, buen día y bueno, saludos también a su equipo y gracias por sus consideraciones. Bueno, está Alejandra, está para charlar también Nacho Mendoza y Alejandra Pautazo. Yo quiero decir algo, el doctor Alurralde no es simplemente un fiscal federal, es un juez federal, graduado en la UNL, especializado en Derecho Tributario, graduado ahí en la UNL, máster en Derecho Tributario, doctor en Ciencias Jurídicas, escribano, juez federal titular del Juzgado Federal de Reconquista, profesor titular de las cátedras de Derecho Tributario, Aduanero y Financiero de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Reconquista, Posada y Santa Fe, titular de la Cátedra de Obligaciones de la Universidad Católica de Santa Fe, profesor de posgrado de la UNR, la Universidad Nacional de Rosario y la Católica de Santa Fe. No es un... Tiene mucha autoridad para hablar. Sobre todo no sabía esto de la rama del derecho tributario, ¿sí? Fundamentalmente. Aparte, ¿no? Escribano también. Claro. Bueno, ¿está listo para charlar, doctor? Que tenemos muchas cosas que quiero preguntarle y saber, ¿puede ser? Sí. Bueno, vamos a arrancar. Hay una frase que leí por ahí, quiero que usted me la confirme. Los jueces que apagan las luces de los tribunales para que se vea lo menos posible. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, doctor, charlábamos sobre algunos fiscales y algunos jueces. Yo particularmente hablaba de un par de hechos de algunas juezas, en este caso. Hubo una, la doctora Cecilia la Banca, que ante un hecho gravísimo, esto se va a revisar, obviamente, en la Cámara. Acá murieron dos papás y un nene de 16 años vio como los atropellaba un auto en la Costanera. Quizá usted escuchó este hecho, fue hace un mes atrás. Y en lugar de estar esperando la continuidad, detenido, él pudo pasar Navidad y Año Nuevo, lo va a pasar con su familia. Pero los chiquitos que hoy no tienen los papás, por más que se han revisado esto, no tuvieron ni papás para Navidad y lo van a tener para Año Nuevo. Y hubo otro caso que Nacho contaba, estamos recordando un quíntuple caso acá de desgarrador, mató 5 personas Facundo Solís, y Nacho, vos contabas lo que Mengarini había hecho de no permitir, ¿qué cosa? Y que no se le puedan tomar fotos. Por favor, el micrófono. Que decía que no había ordenado que no se le tomen fotos a Mengarini cuando fue la audiencia de juicio abreviado. A ver, ¿qué está pasando, doctor? Que algunos fiscales parecen que quieren que no se vea la realidad. ¿Cómo lo ve usted a eso? Bueno, sí, yo he sido crítico de ese tipo de justicia, que es la justicia más del siglo XIX, del siglo pasado, decimonónica, que lo que se requiere hoy por hoy en cuanto al perfil de los jueces y también de los fiscales, ¿no? Más conectados con la sociedad, una justicia de frente a la sociedad y no espaldas de ella, con una fluida relación con los medios de comunicación para hacer conocer sus decisorios, sus sentencias, en un lenguaje claro. Todas estas cosas por las que vengo batallando desde hace mucho tiempo. Y otra cuestión que es importante es evitar las puertas giratorias, porque la puerta giratoria es uno de los tantos tipos de impunidad que existen, y la impunidad mata, como también mata la impunidad lograda mediante investigaciones que son desacertadas, insuficientes, y no se puede saber y conocer
los autores del delito. Yo tengo el ejemplo concreto con el femicidio de mi hermana, en donde la persona que fue condenada a prisión perpetua es un femicida que ya tenía en su haber la desaparición de una mujer que estaba saliendo con él con anterioridad, la profesora Marta Susana Romero, un caso muy conocido ahí en Santa Fe, el cual nunca se llegó a dilucidar quién era el asesino, se lo investigó, pero 30 años después, una mujer, y en este caso mi hermana, termina asesinada a manos de esta persona. Entonces, estas son las cuestiones que hay que cambiar en la justicia, porque si no la sociedad no va a comprender y no va a aceptar este tipo de poder judicial oscuro, sombrío, con jueces tribunalicios que solamente están en sus despachos, no tienen contacto casi con la prensa, no salen a dar explicaciones de sus decisorios, más allá que luego se recurran o no. Es decir, todas cuestiones que la gente no va a llegar a comprender qué es lo que se hace en esos grandes edificios, en esas oficinas, si encima tienen una justicia hermética y que desoye el reclamo social. A ver, perdón, porque tiró tantos títulos. Primero dijo, la puerta giratoria del Poder Judicial es impunidad, y la impunidad mata. ¿Cómo es eso de que la impunidad mata, doctor? Bueno, yo lo tengo en el ejemplo claro que yo le comentaba del femicidio de mi hermana, la impunidad que logró esa persona con el primer caso de desaparición de su mujer, generó de que nunca haya tenido condena, generó que cuando mi hermana lo conoce, esta persona no tenía ninguna cuestión judicial pendiente, y bueno, volvió a cometer el delito. Si total en el primer caso no había tenido condena, y bueno, lo volvió a cometer. Entonces ahí se demuestra, es un ejemplo claro, como si no hay sensación de riesgo, si quien comete el delito no persigue el riesgo del hecho que ha cometido en cuanto a ir a la cárcel, evidentemente hay una sensación de impunidad. Y esta impunidad va en crecimiento hasta tal punto de generar muerte. Y esto lo vemos en los robos violentos, como seguidos de muerte, en donde son personas que han tenido antecedentes y han entrado, han quedado presos, han salido a los 2 o 3 días, y así es la tracalada de delitos son verdaderamente impresionantes. Y esto lo genera siempre la pluma fácil de quien libera a los delincuentes. ¿Y por qué? En este caso, los jueces. ¿Por qué hay jueces que tienen pluma fácil? ¿Y a qué considera usted que son aquellos que tienen pluma fácil? Los que van, por ejemplo, buscando con los fiscales lo que se conoce mucho como procedimiento abreviado, porque uno conoce estos procedimientos abreviados y da la sensación de que no generan riesgo, porque si no hay una condena fuerte, no hay algo que verdaderamente le permita a esta gente que cometió robos o mató gente, reflexionar, cambiar el rumbo de su vida, cambiar de lo que venía haciendo a otra forma. Es decir, da la sensación de que la víctima queda de un lado, pero poco se hace por ella. Sí, por supuesto, no se tiene perspectiva de víctima, es decir, no se tiene en cuenta a la víctima, no se la escucha, y justamente luego las víctimas, que es parte de la sociedad, tiene que vivir encerrada, tiene que vivir entre rejas, con miedo, y muchas veces muerta, ¿no? Porque llega a ese estadio. Pero acá hay que entender que se puede hacer un juicio abreviado sin necesidad de disminuir penas, sin necesidad de ir transitando ese tipo de
de proceso abreviado. En realidad el abreviado está previsto justamente para una justicia más ágil, pero cuando se tienen pruebas, es decir, cuando se tienen pruebas que son contundentes, pero una mala utilización del procedimiento abreviado puede llegar a ser de que sea tal la pena que se aplique que está inclusive, como ha pasado, por debajo del mínimo legal previsto en la ley. Entonces, esa no es la finalidad del juicio abreviado, sacarse juicios de encima, sino que la finalidad en realidad es otra. Y esto sucede muchas veces, las leyes tienen muy buena finalidad, objetivo, pero la implementación es tan mala que uno termina oponiéndose a la buena ley. ¿Y quién lo permite eso? ¿La Corte Suprema? No es que lo permita, simplemente que hay que cambiar. Cuando usted no tiene perspectiva de víctima, bueno, lo que está mirando es solamente al victimario, es decir, solamente al delincuente, y esto es lo que sucede. Yo creo que es importante el rol de la víctima, que sea escuchado, que previo al decisorio se tenga en cuenta lo que plantea la víctima. Y se tenga en cuenta también algo que es importante, que es el sentido común, que debe primar en todos los operadores judiciales. El sentido común nos hace muchas veces tomar decisiones, obviamente avalado en la parte legal, pero que son contextos con lo que se reclama a nivel social. ¿Y falta mucho de sentido común a veces en fiscales o en jueces? Y usted lo evaluará, porque ese sentido común lo tenemos todos, no es necesario ser juez o abogado, lo evaluará en cada decisorio judicial. Usted lo habrá visto en toda su amplia trayectoria periodística, inclusive también su equipo, cuántas veces en las decisiones no existe este sentido común. Uh-huh. Doctor, una pregunta, si ya abrimos la charla a la mesa. Hay dos colegas suyos, dos jueces federales, muy complicados. El doctor Bailaque. Marcelo Bailaque en Rosario, con una historia desde el 2014 y su cercanía a Alvarado. Alvarado es un narcotraficante de una influencia tremenda, después teniendo el mismo contador, haciendo egresar al hijo en el Poder Judicial, impidiendo a los fiscales Chapapietra y Ederi que pudieran acceder, o mejor dicho, impidiéndole que no les interesaba escuchar las grabaciones que había y donde se implicaba a Alvarado, y esto siguió durante 10 años. Ahora está en el Consejo de la Magistratura, ahora viene complicado el señor, porque además hizo cosas, estragos. Está mezclado en un montón de cosas. Y por otro lado, el doctor, juez federal de Santa Fe, porque ya tomó licencia, se salvó del jury, Reinaldo Rodríguez, denunciado por amenazas, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral con los empleados. ¿Qué opinión tiene usted de esto, doctor? Bueno, en esto yo creo que será la justicia, ¿no? Y el Consejo de la Magistratura quien evaluará las conductas. Yo puedo hablar por mi trabajo, no puedo prejuzgar, los hechos son públicos, usted los ha descrito muy bien, y será tarea de la justicia y de los resortes que tenemos nosotros, los jueces, para ser sancionados, en este caso el Consejo de la Magistratura. Yo en las investigaciones que hemos tenido, ya hace 15 años que soy juez federal, no recuerdo haber denegado ninguna intervención telefónica en una causa por narcotráfico. También es porque se ha trabajado muy bien desde la Fiscalía en cuanto a la investigación y al pedido de esa intervención. Pero bueno, ahí hablaba justamente de lo que es también el sentido común, ¿no? Es decir, si usted tiene una investigación en curso que lo va llevando a otras escalas más elevadas de la organización narcocriminal, usted tiene que actuar con celeridad.
no puede andar discriminando y pensando y diciendo, bueno, la investigación va por este lado o va por la otra, porque detrás tiene una fiscalía que está trabajando y también tiene la fuerza de seguridad. Entonces, en esto no puede haber dilación sino que justamente tiene que haber inmediatez. ¿Cómo le va? Buen día. Ignacio, le habla Ignacio Mendoza. Doctor, le hago una consulta en relación a esto que habla usted. Y hablando un poco sobre lo que es el fuero y los cambios que ha tenido en el último tiempo en la provincia, si bien Reconquista no está todavía admitido dentro de lo que es el sistema acusatorio, sí ha cambiado este año el tema de la ley de microtráfico. ¿Cómo impactó el microtráfico en Reconquista en el fuero federal? Bueno, nosotros tuvimos este año menores cantidades de allanamientos, pero tuvimos mayor cantidad de causas elevadas a juicio. Yo todos los fines de año hago un balance que lo hago público respecto de la tarea del Juzgado Federal, porque esto nos permite fijar el piso para el año que viene y además le permite a uno analizar la gestión, y tuvimos 53 causas remitidas a juicio oral con 95 personas privadas de la libertad, todas por materia de narcotráfico. La desfederalización es muy buena, yo siempre la he apoyado. He destacado la actitud valiente que ha tenido el gobernador Puyaro de asumir la provincia y esta parcela, digamos, este área propia de lo que es el narcomenudeo. Hubiera sido más fácil que diga, bueno, no, esto es cuestión federal y es problema de la nación, y sin embargo se ve un trabajo conjunto entre nación y provincia, y esto es lo verdaderamente formidable. Yo desde el anterior proyecto de narcomenudeo lo apoyaba, pero lamentablemente tuvo media sanción. Era el proyecto en ese momento de Lisandro Enrico, pero nunca se llegó, ningún gobernador, salvo este último, a adoptar la desfederalización. ¿Cuál es la ventaja? La desfederalización permite que sean más las personas, los actores que trabajen en materia de narcotráfico, y además desmonopoliza, que esto es lo más importante, la cuestión vinculada al narcotráfico, de manera tal que no es solamente un juez federal o varios jueces federales que intervengan en la misma materia. Entonces, cuando el poder o la concentración del poder se empieza a disipar en otros actores, en este caso la justicia provincial, de esa manera se evita la corrupción. Usted recién hacía referencia al tema de las causas, los juicios abreviados. ¿Cómo evalúa? ¿Piensa que existe quizás alguna leve modificación en las causas que están en su instrucción en su momento en Reconquista, después son elevadas al Tribunal Oral Federal de Santa Fe, y quizás ahí hay una modificación o se tiene otra mirada sobre las causas que se tramitaron en su juzgado? Bueno, eso, yo la verdad, una vez que nosotros remitimos la causa a juicio, yo me desprendo de la causa, del detenido, ¿no es cierto?, y de la causa en sí. No he hecho el seguimiento de por sí de la causa, pero bueno, eso habrá que evaluarlo en cada caso concreto. Lo que sí, sea vía juicio abreviado o no, el Tribunal Oral de Santa Fe ha confirmado las causas que hemos remitido a juicio en cuanto a disponer de una condena, ¿no?, en su gran mayoría. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Cuando hablamos de narcotráfico muchas veces miramos siempre hacia el sur de la provincia de Santa Fe, pero ¿cómo está la situación en el norte? Cuando en líneas generales, si tuviéramos que hablar de la incursión de la droga, ¿sigue siendo una zona de paso? ¿Es una zona de alto consumo? ¿Cuál es el escenario que se vive hoy en el norte de la provincia de Santa Fe con relación a la incursión de la droga? Bueno, a nosotros hay un dato que fue preocupante hace muy poco, un vehículo que se incendió, que traía una importante cantidad de droga desde el limítrofe
fue detectado y bueno, por la fuerza de seguridad, pero porque se incendió el vehículo. Y ese vehículo pasó por varias provincias, lo cual obliga siempre a replantearse lo que es la tarea de prevención que es necesario. Yo siempre remarco que es necesario el control en las rutas, porque usted imagínese grandes cargamentos de droga que luego llega a una ciudad y se disemina a través de lo que es el microtráfico o el vendedor barrial, luego es muy difícil la investigación. En cambio, si usted cierra el grifo, llamémoslo así, es decir, si usted controla las rutas por donde ingresa el material estupefaciente, usted puede tener mayor efectividad y resultados, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto es una tarea pendiente que uno lo ve para que se efectivice, sobre todo en las rutas que conectan del norte hacia el sur, ¿no? Acá tenemos, bueno, la emblemática Ruta 11 y, bueno, es importante que se incrementen todo lo que sean los controles preventivos en ruta, con puestos aleatorios, es decir, no fijos, y no se requiere mucha logística, ¿No? Un personal policial y un can detector o un escáner o simplemente lo que hace a la observación policial. ¿Y por qué no se hace si no requiere tanta logística? ¿Por qué cree que no sucede? No, yo no sé, o sea, no puedo llegar a decir que no se hace, se realiza, pero siempre es deseable que se generen mayores controles. ¿Usted recuerda en la época de la pandemia la cantidad de controles que existían en los límites provinciales? Bueno, sin llegar a prohibir, digamos, lo que es la circulación, sí se puede volver a controles mucho más asiduos, digamos, en todos los tramos de la ruta. De esta manera, usted también genera lo que yo hoy decía, que es la percepción de riesgo. Y nosotros hemos tenido en el norte muy buenos operativos hechos con un solo can detector, porque además sabe que el perro no es sobornable. Claro. Esa frase queda para la historia. Sí. Es triste, pero es la verdad, digamos. Por eso, cuando mueve la cola... A lo sumo le podemos mover la cola. Claro. Pero la cola la mueve no. Cuando mueve la cola es porque estamos en problemas. Sí, y lo que mueve la cola me parece que son otros, que no son perros. Bueno, y con respecto a eso de la droga, ¿es la hidrovía? ¿Es la ruta? ¿Están faltando la radarización? ¿Dónde está el problema para que de Corrientes hacia el sur pasen tantas cosas? ¿O cómo es? Bueno, primero tenemos que saber que se han implementado y se están implementando, porque si no sería injusto, muchas medidas que uno ve respecto de el control del espacio aéreo, los límites fronterizos, pero bueno, esto es una tarea que se lleva adelante, pero lleva su tiempo, es decir, estuvimos en un periodo anterior en donde evidentemente había una cierta laxitud en cuanto a lo que era inclusive el consumo de drogas, que usted recuerda que había municipios como el de Morón, el cual he sido muy crítico y he escrito artículos sobre esto, en donde le enseñaban cómo comprar la droga y si compraban la droga, que sea de buena calidad. Pero eso eso lo dijo un ministro, ¿se acuerda? Sí, pero además tuvimos un municipio que hacía panfletos en donde decía en su difusión pública que si compras marihuana, que sea el cogollo, y comprarle a un vendedor fiable. Ahora, ¿cuál es el vendedor fiable? El que nosotros perseguimos, un delincuente fiable, es decir, esa política comunicacional de relativización, de liberalización del estupefaciente es la que produjo tanto daño en cuanto a la percepción de la droga. Se llegó hasta decir cocaína envenenada. Señor, la cocaína es veneno, no hace falta envenenarla. Claro. Es decir, que eran aquellos casos de utilización del estiramiento de la cocaína con sustancias que llevaban a la muerte. La cocaína sola, de por sí solo,
lleva a la muerte. Es veneno. Si usted ve la definición de veneno de la Real Academia Española, es exactamente lo que corresponde para la cocaína. Entonces, ya es veneno, no se envenena el veneno. Entonces, eso hay que entenderlo. La droga mata y el consumidor o termina en la cárcel, en el psiquiátrico o en el cementerio. Nacho, ¿una más? No, bueno, el tema que hablaba recién el doctor tiene un secretario que es Julio Perricone, que hace poco largó un libro que habla también un poco sobre esto, sobre lo que es la prevención del consumo de estupefacientes, sobre el consumo problemático de estupefacientes, y que quizás es una pata que se habla mucho sobre la penalización del narcotráfico, sobre la persecución, pero a veces también el tema de la prevención es importante, doctor, ¿no? Sí, por supuesto. A eso refería respecto del mensaje comunicacional, porque si desde el poder político, en este caso el que yo hacía referencia, el municipio de Morón, se relativiza, es decir, bueno, drogate, pero de a poquito, pero drogate, es decir, si hay una política comunicacional que no es clara, obviamente eso llega a la sociedad y la sociedad comienza a relativizar este tipo de consumos problemáticos. Entonces, esto es importante. Nosotros trabajamos mucho, también si bien no es nuestra área, pero sí nos interesa la prevención, que son aquellas personas que están en situación de riesgo. Pero también trabajamos, y esto es ya la materia propia, frente al delito, es decir, no estamos persiguiendo consumidores de estupefacientes, sino quienes ingresan al delito mediante la venta o el transporte o cualquiera de las otras figuras delictivas previstas en la ley de estupefacientes. Hay un tema que, ya que estamos hablando de narcotráfico, lo escuché decir alguna vez, que tiene que ver con que no hay respuestas por parte de un pedido que usted hizo muy interesante, que es un laboratorio y la posibilidad de peritar los teléfonos celulares en tiempo real. Esto, para los narcotraficantes, esto es desidia, es una actitud inexplicable porque es mediocridad, o esto es connivencia, porque hay tres posibilidades. Entonces, digo... Bueno, sí, si sería connivencia, yo ya lo hubiera denunciado, no le quepa duda. A mí no me tiembla la mano para denunciar si hay una cuestión de ese tipo. Pero yo sí quiero, y esto tengo que decirlo, porque vuelvo a que si no sería injusto de no reconocer méritos. La cuestión ha cambiado bastante con este gobierno provincial, porque hoy por hoy se ha provisto de, no a la justicia federal, pero sí a la provincia, y se está utilizando los lectores de teléfonos que son secuestrados de la provincia en materia federal. Es decir, hay un trabajo que ha comenzado a hacer en conjunto. Yo tenía una reunión con fiscales de la provincia que se hizo en Santa Fe, y se estuvo trabajando, inclusive estuvo Fabián Bastía, y se estuvo trabajando en todas esas cuestiones vinculadas a logística. Es decir, debo reconocer que hoy por hoy ya hay un trabajo articulado entre la provincia y la justicia federal en lo que es el combate contra el narcotráfico, algo que en anteriores gobiernos era impensado. Doctor, ¿y qué pasa con el lavado de activos? Porque uno puede hablar mucho de los operativos para secuestrar droga, pero también hay que ir sobre los negocios que sostienen todo el financiamiento de la droga, ¿no? ¿Hay causas importantes que se hayan ventilado en la Justicia Federal de Reconquista sobre el lavado de activos? Bueno, nosotros tenemos investigaciones muy importantes que se están siguiendo, y ahora este hecho de no abocarnos específicamente a lo que es el narcomenudeo permite iniciar investigaciones en base inclusive a lo que ha trabajado la provincia en la materia de narcotráfico. Uh-huh. El lavado activo es un tipo de delito
que no tiene la inmediatez de la droga porque o de un procedimiento de narcotráfico, porque en el caso del lavado de activos, usted cuando allana no encuentra una carpeta que dice lavado activo, Claro. O sea, la droga, usted ingresa y encuentra la droga, entonces Sí. hay otro tipo de mecanismo, ¿no? Pero sin duda, es como usted dice, el punto central y el que más duele en el narcotráfico es cuando usted le quita la logística, por eso nosotros no devolvemos ni vehículo, no devolvimos ningún medio que se utiliza para el transporte de droga, porque las personas son cambiables, fungibles, se dice en derecho, los soldaditos se cambian, pero cuando usted le da el verdadero golpe al narcotráfico, que es sobre los bienes, ya ahí verdaderamente lo afecta. Y generalmente quien está detrás del lavado de activos son quienes no están inmediatamente en contacto con la droga y muchas veces gozan por este hecho de una impunidad que obviamente hay que evitar. Doctor, usted es de lo que comparte la idea de la renovación de la Corte Suprema de la provincia, digo, una renovación de personas también como generacional. Mire, las cuestiones, hay un fallo de la Corte, yo no me quiero poner en la cuestión puntual de la Corte de la provincia, pero hay un fallo de la Corte, que es el fallo Cifrin, en donde estableció el límite y la constitucionalidad del límite de los 75 años, porque sabe que sucede que los únicos que mueren en el cargo son los monarcas. Qué fuerte. Los únicos que mueren... No, es la realidad, pero es la realidad. Es la realidad. Yo no... A ver, es la realidad. En la corte, mire, yo le voy a explicar a nivel federal. Cuando usted cumple 75 años, se comunican del Consejo de la Magistratura el mismo día que usted cumple 75 años, pero no para desearle feliz cumpleaños, sino para avisarle que ha cesado en su cargo. ¿Eso a nivel país? Claro, Federal, a nivel federal. Federal. exacto. Sí. Federal, usted lo verá en los jueces de la Corte que se jubilan a los 75 años, ¿no? Para proseguir tienen que pedir el acuerdo del Senado para seguir por 5 años más, pero eso es un mecanismo, ¿no? Pero bueno, yo no entro a la cuestión doméstica porque no voy a avanzar en ese sentido, no me corresponde opinar, pero yo le explico cómo es a nivel federal. A nivel federal, a los 75 años, usted cesa en su cargo. Hay casos emblemáticos de jueces y juezas que han cesado en su cargo por más que han querido seguir, ¿no? Bueno, pero digo, usted por lo menos entiende que una renovación implica también transparencia, digamos, ir hacia mayor transparencia. Siempre hay que apuntar a la mayor transparencia, obviamente, sea la renovación que sea. Los cambios son necesarios. Cuando usted, yo le explicaba que nosotros hacemos un balance de gestión y en base a eso nos planteamos cambios para el año que sigue para mejorar la eficacia y la eficiencia, que son dos conceptos distintos, ¿no? Y bueno, de la misma manera son necesarios los cambios no solo generacionales, sino también la visión que se tiene y el perfil del juez, que ya no puede ser el juez, como le explicaba, tribunalicio, que usted no le conoce la cara, no sabe su opinión. Los jueces tenemos, yo lo vi cuando subrogaba a San Peña, todas las semanas viajaba a San Peña para ver qué sucedía en el juzgado, que también estaba a mi cargo. No me quedaba en mi despacho esperando que me cuenten qué sucedía en San Peña. Entonces, también tenemos que tener ese tipo de movilidad física, de acercarnos a las regiones para ver qué es lo que se necesita, cómo está funcionando la justicia, porque si no nos la cuentan y tenemos un diario especial para nosotros. Significa que usted entiende que está faltando esa participación de viajar, de ir, de conocer in situ
y que se quedan muy apostronados ahí en sus oficinas y no salen de las 4 manzanas nada más, o de las 4 calles que rodean la manzana. Yo creo que esa evaluación la va a poder hacer cada uno en cuanto a cada juzgado o que se trate, ¿no? Eso usted lo podrá evaluar. Yo no vuelvo a repetirle, no quiero avanzar sobre consideraciones y llegar a herir susceptibilidades, pero yo consigo la tarea judicial así. O sea, la tarea está en el despacho, pero también está en el territorio. Es decir, yo he visitado celadurías, he visitado cárceles. ¿Cómo no voy a ir a ver dónde yo estoy enviando a la gente cuando dispongo la detención? Me he vinculado con organismos que hacen a la lucha contra el narcotráfico, ONG, organismos que se encargan del tratamiento y la prevención de adicciones. Es decir, el trabajo tiene que ser en conjunto, no implica cumplir un horario y recibir un sueldo, que además es muy bueno. Doctor, ¿ha sufrido amenazas a lo largo de su actividad como juez? ¿Cómo, y si es así, qué medidas tuvo que tomar? Porque no debe ser sencillo, ¿no? Tener que enfrentar a un juzgado que habitualmente tiene causas con narcotraficantes. Sí, amenazas he tenido de todo tipo, me han seguido con armas en la ruta, he tenido también, me han dejado un pájaro muerto con la cabeza aplastada al lado del mouse en mi despacho. Es decir, sí, he tenido a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero, a ver, hay que entender que esta es la función que nos ha encomendado y por la cual no nos han obligado, sino que yo he concursado para ser juez. Sí. Y bueno, esto hay que entenderlo, tomar algunas previsiones y cuidado, pero a mí no me tiembla la mano con ninguna decisión y no me afecta ninguna presión, ni siquiera que llegue un gobernador, como fue el caso de Corrientes, a querer interrumpir un allanamiento. Ah, sí. Aquello que pasó con los policías de acá de Santa Fe, en Goya. La causa Ciudades Hermanas. Causa Ciudades Hermanas. Es una causa donde apoyé la labor judicial, fueron a juicio inclusive los delincuentes detenidos y admitieron la culpabilidad, un juicio abreviado. Doctor, ha sido un privilegio poder charlar con usted. Cuando uno tiene amenazas, cuando uno vive con algunas cuestiones que el vulgo no termina de entender que ocurran, digo, la gente común no recibe este tipo de amenazas y usted hay momentos que está en el límite. Ese pájaro muerto fue un mensaje brutal. Así que valoramos esa serenidad con la cual lleva adelante su trabajo. Es de los fiscales federales más importantes por su honestidad. Juez. Perdón, la tengo con fiscales. Todo el día lo dije. ¿Lo querías hacer fiscal al juez? Lo quiero hacer para que investigue, de otra manera, para que lo saque a los que no sirven. Como juez federal lo valoramos y me quedo con esa frase. La cocaína es veneno, no es que hay cocaína envenenada, como dijo un ministro de la Nación. Hay que entenderlo, mata. Sí, por supuesto, y quería antes también remarcar algo que verdaderamente es positivo, y esto verdaderamente esperé 15 años para que se logre esto, con un cambio de gobierno, que es el control sobre las cárceles y la selectividad respecto al perfil criminal, algo que yo vengo enseñando en mi cátedra de criminología, respecto de que debe ser la sociedad quien controle a las cárceles y no al revés, las cárceles a la sociedad. Hasta principio de diciembre del año pasado, allanamos la cárcel de Coronda y encontramos, porque desde allá se estaba vendiendo y dirigiendo una organización narcocriminal, y encontramos droga en la cárcel, además de celulares. Bueno, esto ha cambiado porque ahora existe un control que es importante llevar adelante, porque justamente si no, desde la cárcel se continúa con la actividad ilícita, y a veces, sobre todo lo que es el narcomenudeo,
son familias enteras en donde usted pone preso, para hablar claramente, al padre y continúa la esposa, los hijos, y desde la cárcel se sigue dirigiendo esa actividad. Bueno, esto nosotros vemos una importante disminución de causas de ese tipo a raíz del control que existe sobre las cárceles. Así que verdaderamente ha sido una muy buena medida que se ha implementado a nivel provincial y también nacional. Lo mejor, a seguir trabajando con esa honestidad y hasta el próximo contacto. El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Desde Aire de Santa Fe, que muy prontito nos va a tener ahí, doctor, nos va a poder escuchar y ver. Un gran saludo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a su equipo y les deseo un feliz año nuevo. Hasta la próxima. Bueno, dejando frases fuertes. Sí, muy interesante, muy humano además, hablando de sentido común, ¿no? Para los jueces, que muchas veces no lo tienen. Que piense en la víctima. Que piense la víctima, que la víctima hay que escuchar a la víctima. Escuchar a la víctima, dijo. Sentido común y también perspectiva de género, que es lo más importante para los jueces.